Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar, especialmente entre las fans de uno de los galanes turcos más reconocidos a nivel internacional. El título lo dice todo: Can Yaman sorprende, no más escenas de amor. Sí, han oído bien. Este actor, que nos ha cautivado con su carisma y sus escenas románticas en producciones como Erkencikus o Dolunay, parece estar virando hacia un nuevo rumbo en su carrera. Y créanme, este giro podría ser tan sorprendente como inesperado. Si son seguidores fieles de Can Yaman, este vídeo es para ustedes. Prepárense para descubrir qué está pasando con uno de los actores más deseados y qué motivaciones podrían estar detrás de esta drástica decisión. Y mientras se ponen cómodos, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción y activar la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras novedades y serán los primeros en enterarse de todo lo que ocurre en el universo de las series y las celebridades. Ahora sí, vamos de lleno con la noticia que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Can Yaman, ese torbellino de energía y seducción, ha estado muy activo últimamente, pero no precisamente rodando escenas de amor que nos hagan suspirar. Al contrario, las últimas informaciones apuntan a que el actor estaría buscando un cambio radical en su trayectoria profesional. Y cuando decimos radical, lo decimos en serio. Se habla de que Can Yaman podría estar diciendo adiós, o al menos reduciendo drásticamente, a las escenas de romance que lo catapultaron a la fama. Imagínense. El actor que nos enamoró con su sonrisa pícara y sus miradas intensas en dramas románticos, ahora enfocado en proyectos que al parecer prescinden de estos elementos. ¿Y por qué este cambio tan drástico? Bueno, las razones no están del todo claras, pero hay varias teorías circulando. Una de las más fuertes es que Can Yaman busca consolidar su carrera a nivel internacional, y para ello considera que debe diversificar su repertorio. Las producciones turcas, si bien muy exitosas, a menudo siguen una fórmula romántica muy marcada. Si el objetivo es triunfar en Hollywood, por ejemplo, o en producciones más globales y con temáticas variadas, es probable que el actor sienta la necesidad de demostrar su versatilidad en otros géneros. Hemos visto cómo otros actores turcos han intentado este salto, y no siempre ha sido fácil. Can Yaman tiene el carisma y la presencia, pero necesita proyectos que le permitan explorar nuevas facetas de su talento. Otra posible explicación podría ser un deseo personal de Can Yaman de alejarse de ciertos estereotipos. Si bien el rol del galán romántico le ha sentado de maravilla, y le ha dado un ejército de fans, es posible que él sienta que ya ha dado lo que tenía que dar en ese terreno. Quizás anhela interpretar personajes más complejos, con dilemas morales, roles de acción, o incluso personajes dramáticos que pongan a prueba su capacidad actoral de una manera diferente. A un actor joven y ambicioso como él, es natural que le pique la curiosidad y las ganas de salir de su zona de confort y enfrentarse a nuevos desafíos. Las últimas noticias apuntan a que Can Yaman estaría enfocándose en proyectos de acción y thrillers, géneros que hasta ahora no han sido su fuerte principal. De hecho, ya hemos tenido algunas pistas de esto con su participación en la serie italiana Viola come il mare, donde interpreta a un inspector de policía con un pasado turbulento. Aunque en esta serie hay pinceladas románticas, el peso de la trama recae más en la investigación y en los conflictos personales del personaje, lo cual ya marca una diferencia. Además, se rumorea fuertemente sobre su posible participación en la serie de Netflix El Turco, un proyecto de época con tintes de acción y aventura que, de confirmarse, sería una clara señal de este nuevo rumbo. Si esto se materializa, estaremos ante una oportunidad única para ver a Can Yaman en un registro completamente distinto, lejos de los típicos enredos amorosos de las telenovelas turcas. Este giro no solo sorprende por el tipo de proyectos, sino también por el impacto que podría tener en su base de fans. Muchas de sus seguidoras lo admiran precisamente por su capacidad para transmitir el romance y la pasión en pantalla. Verlo en roles más duros o introspectivos podría ser un ajuste para algunas de ellas. Sin embargo, también podría atraer a un público nuevo y consolidar su imagen como un actor versátil y capaz de trascender géneros. La industria del entretenimiento está en constante evolución, y los actores que logran reinventarse son los que perduran. Ahora es importante analizar qué implica esta decisión para las producciones turcas. Si Can Yaman se aleja de los roles románticos, las series turcas perderían a uno de sus protagonistas más icónicos y taquilleros en este género. Esto podría abrir la puerta a nuevos
Entonces, para ocupar ese espacio, o quizás las productoras tendrán que reevaluar sus estrategias para atraer a la audiencia. Sin duda, es un movimiento que sacude los cimientos de lo que hemos llegado a esperar de Can Yaman en la pantalla. Otro aspecto a considerar es la presión de las agencias y los contratos. A menudo los contratos de los actores están ligados a ciertos tipos de roles, especialmente si han tenido éxito con ellos. El hecho de que Can Yaman esté tomando la iniciativa para buscar proyectos diferentes sugiere que tiene una visión clara de su carrera y está dispuesto a negociar y trabajar para conseguirla. No es algo que ocurra de la noche a la mañana, y seguramente ha habido mucha planificación y conversaciones detrás de esta decisión. ¿Podría ser también una estrategia para desligarse de la imagen de galán? Es una posibilidad. La etiqueta de galán puede ser muy poderosa, pero también limitante. Si Can Yaman aspira a ser reconocido por su talento actoral en un sentido más amplio, más allá de su atractivo físico y su habilidad para el romance, este cambio es un paso lógico. Quiere ser visto como un intérprete capaz de sumergirse en personajes complejos y desafiantes. Si pensamos en sus producciones anteriores como Erkentzikos, donde su personaje Candivit era un fotógrafo bohemio y encantador, o Dolunay, donde interpretaba a un exitoso y enigmático empresario, el romance siempre ha sido el motor principal de la trama. Verlo ahora en un rol de acción o de investigación, como se especula, sería un verdadero contraste. Imaginen a Can Yaman persiguiendo villanos, desentrañando misterios o participando en escenas de combate. El potencial es enorme. Es interesante observar cómo la carrera de un actor puede transformarse tan drásticamente. Los fans que lo descubrieron en un contexto específico pueden necesitar tiempo para adaptarse a esta nueva faceta. Sin embargo, la ambición y el deseo de crecer profesionalmente son motores poderosos. Can Yaman ha demostrado ser un actor con mucho potencial, y este cambio podría ser justo lo que necesita para alcanzar nuevas alturas. Además, no podemos olvidar la dimensión internacional. La industria del entretenimiento turca ha ganado una popularidad inmensa a nivel mundial, pero todavía hay un camino por recorrer para que los actores turcos sean considerados de igual a igual en Hollywood o en otras industrias cinematográficas importantes. Al buscar roles en producciones internacionales, Can Yaman no solo se está desafiando a sí mismo, sino que también está abriendo puertas para otros actores turcos. Cada éxito individual puede ser un trampolín para la industria en general. Las redes sociales, por supuesto, están llenas de especulaciones y debates sobre este tema. Las opiniones están divididas, pero la mayoría parece apoyar la iniciativa de Can Yaman de buscar nuevos horizontes. La curiosidad por ver cómo se desenvuelve en otros géneros es palpable. Las nuevas tendencias en el consumo de contenido audiovisual también influyen. Las plataformas de streaming buscan constantemente producciones originales y atractivas, y un actor con el tirón mediático de Can Yaman en roles diferentes podría ser muy atractivo para ellas. En resumen, la noticia de que Can Yaman estaría buscando un futuro profesional alejado de las escenas de amor es un tema candente. Parece ser una decisión meditada, motivada por el deseo de diversificar su carrera, explorar nuevos géneros como la acción y el thriller, y consolidar su presencia en el mercado internacional. Si bien esto puede ser un ajuste para algunas de sus seguidoras, también representa una oportunidad emocionante para ver a Can Yaman en un registro completamente nuevo y desafiante. El tiempo dirá cómo se desarrolla esta nueva etapa, pero sin duda, será fascinante seguir su trayectoria. Y hasta aquí llegamos con las noticias sobre Can Yaman y su sorprendente giro profesional. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta decisión, las implicaciones para su carrera y para la industria, y lo que esto podría significar para el futuro de este carismático actor turco. Lo que está claro es que Can Yaman no se conforma y busca constantemente superarse y reinventarse. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir con ustedes estas informaciones y especulaciones. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Les agrada la idea de ver a Can Yaman en otros géneros? ¿Creen que esta decisión será un éxito para su carrera? Déjenos sus opiniones en la sección de comentarios, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha resultado interesante y entretenido, no olviden regalarnos un buen me gusta. Sus likes nos animan muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores en redes sociales para que más personas se enteren de esta noticia.
Y por supuesto, si aún no están suscritos, es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que les notifique cada vez que subamos un vídeo nuevo. No se queden afuera de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y sorpresas del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.